Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la última sesión del módulo. Ya estamos listos para terminar. Espero que podamos culminarlo con éxito. Que ya tengan preparado su proyecto integrador. Hasta ahora no he recibido proyectos integradores, entonces, bueno, espero que en el transcurso de este día, de mañana sábado, recuerden que es importante la entrega puntual, pues sobre todo para evitarnos alguna problemática, ¿no? Y algún contratiempo que no se pueda entregar o alguna situación específica para que nos presente alguna problemática por el tiempo. Entonces, pues es importante entregar en tiempo y forma, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Voy a empezar a presentar. Ya la sesión pasada ya mencioné las características generales del proyecto integrador. Hoy vamos a terminar de revisar esta parte y ya también vamos a atender la parte del foro de integración. Entonces, bueno, espero que sean de provecho esta sesión y que podamos entregar y cerrar con éxito el módulo 15, que ya es un módulo de recursamiento, ¿de acuerdo? Bueno, como ya habíamos mencionado, pues es importante que atendamos durante esta semana el proyecto integrador, el foro de integración. No olviden también presentar participar en el foro de integración y en el foro aprendiendo. Recuerden que el foro aprendiendo, aunque no es un foro que se va a evaluar, sí es un foro que sí es considerado como su participación dentro del aula. Entonces es importante su participación, ¿de acuerdo? Muy bien. Espérame tantito. No olviden sus actividades formativas. Recuerden que se cierran con la semana y no es posible recuperarlas. Finalmente, en la semana 4 ya no es posible solicitar extensiones, pero de por sí las actividades formativas no es posible recuperarlas. Entonces, bueno, pues les recomiendo que también en tiempo y forma podamos cumplir con estas actividades. Respecto al proyecto integrador, ya nada más voy a dar algunos puntos importantes para que no olvidemos esta parte, que es sobre todo para que la evaluación sea aceptable para el proyecto. Recuerden que se va a entregar un video. Este video tiene que estar representando un reportaje. Y bueno, el video pues tiene que tener ciertas características. Recuerden que tienen que aparecer a cuadro, y sobre todo lo más importante es que tienen que explicar la información de manera verbal. Entonces, bueno, no olviden esta parte. Les sugiero que es un video muy corto de 4 o 5 minutos. Les sugiero que busquen un lugar silencioso para que puedan realizar su video, porque bueno, sí me ha pasado que cuando los videos están hechos en un medio donde hay mucho ruido, pues sí es difícil para mí poder escuchar lo que están diciendo y pues no, la evaluación no será la adecuada, ¿de acuerdo? Recuerden que el video tiene que ser sobre alguna problemática ambiental. Van a elegir una problemática ambiental que esté relacionada con su entorno, de preferencia lo más cercana a su entorno posible. Si no es su entorno o su comunidad, pues puede ser a lo mejor algo un poquito más general, su municipio, su ciudad, su estado, ¿no? Pero algo que, bueno, finalmente con lo que ustedes están identificados y conozcan de cierta manera la problemática. En su reportaje, el reportaje tiene que ser todo descrito de manera verbal. Desde que empiecen su video, pues tienen que mencionar sus datos personales. Recuerden que son muy importantes los datos personales porque estos me permiten, pues, verificar que efectivamente ustedes son los autores de su proyecto integrador. Entonces, es importante desde el principio presentarse y esto, pues, hacerlo de manera verbal.
Van a dar un título de su reportaje. El título pues tiene que ser adecuado de acuerdo a la temática que ustedes están manejando dentro de este reportaje. Y como objetivo van a mencionar porque es importante concientizar sobre los problemas ambientales. ¿De acuerdo? Esa viene siendo la primera parte, la parte de la presentación. En la segunda parte del video, por así decirlo, van a describir las causas del problema. Aquí ya van a hablar específicamente de la problemática ambiental de la que nos quieren hablar. Cada quien aquí pues va a tener una problemática distinta a la que está recurriendo. Puede ser en este caso una problemática relacionada con el agua, con algún depósito de desechos sólidos, con alguna industria, con la contaminación de algún cuerpo de agua ya muy concreto, ¿no? Un río, un lago, una laguna, una barranca que tengan en su comunidad. Entonces, bueno, las problemáticas pueden ser muy diversas porque pues cada quien va a tener en su entorno algo de lo que nos pueda hablar. Entonces va a haber aquí una diversidad. Es importante que la problemática que ustedes elijan sea una problemática muy concreta para que ustedes puedan describir el ecosistema y su biodiversidad. Entonces, de esta forma, al elegir una problemática muy centrada en una zona específica, pues esto les va a permitir describir las características de este entorno. Recuerden que el ecosistema incluye las características del entorno, el clima, ¿ya? Y en este caso la biodiversidad estaría incluyendo las plantas y los animales. Aunque generalmente, bueno, nosotros, la mayoría de nosotros vivimos en comunidades ya urbanas, ¿no? En ecosistemas urbanos, a lo mejor es pues un tanto difícil determinar los tipos de la biodiversidad que habita en ese entorno, pero bueno, recuerden que es un ejercicio de investigación en donde ustedes pues van a investigar pues la biodiversidad nativa del lugar en donde vivimos. Claramente pues ya no es una biodiversidad tal cual porque ya está urbanizado, pero mediante la investigación pues podemos tener esta información. Y van a mencionar el periodo que lleva vigente el problema. Esto puede ser apenas reciente, pero generalmente las problemáticas pues ya son de años que ya llegaron a un punto en que ya algunas ya son problemáticas graves porque ya llevan muchos años evolucionando y sin atenderse. Posteriormente, una vez que describan el problema, pues van a describir las consecuencias ambientales, es decir, qué es lo que está pasando por este problema ambiental. Recuerden que la problemática ambiental tiene que ser una problemática que sea producida por el hombre, provocada por el hombre, ¿no? Ya sea por una industria, ¿no? Por el manejo inadecuado de los desechos, ya sea sólidos, ya sea depositada en los ríos, ya sea emisiones gaseosas de las industrias, por el tráfico vehicular, ¿ah? Por la irresponsabilidad de las personas en el mal manejo de los desechos sólidos o la basura, etcétera. Entonces tiene que ser una problemática humana, una problemática producida por la actividad humana, para que ustedes puedan, posteriormente de esta sección del video, puedan describir alguna solución. Si la problemática que eligen es una problemática natural, ¿no? Como mencionábamos la sesión pasada, la actividad volcánica, por ejemplo, pues no podemos proporcionar algunas acciones que disminuyan esa problemática, porque finalmente no depende de la actividad humana. Entonces, elijan una problemática, para empezar, una problemática que sea producida por la actividad humana y, en segundo lugar, una problemática que sea, esté contextualizada, es decir, en una zona específica, para que les permita describir muy bien, la zona específica en donde está ocurriendo la problemática, ¿de acuerdo? Bien, dentro de las consecuencias ambientales van a describir los servicios ecosistémicos y actividades humanas que se ven afectadas. Recuerden que los servicios ecosistémicos ya se revisaron en la semana 2 cuando trabajaron su actividad integradora 4 sobre su ecosistema. Entonces son 4 servicios ecosistémicos. De acuerdo al ecosistema del que ustedes estén hablando, pues van a tener un servicio ecosistémico específico. Y también, pues, como consecuencia de esta problemática, pues también va a haber actividades humanas que se vean afectadas. Puede ser que actualmente todavía no se vea alguna consecuencia si es que la problemática no tiene tanta antigüedad, pero bueno, si pensamos en el futuro, pues va a haber en algún momento inevitablemente alguna afectación sobre las actividades humanas al deteriorarse este ecosistema, que seguramente tiene una función.
Entonces, al deteriorarse este ecosistema, pues entonces va a haber alguna consecuencia para las actividades humanas, ¿de acuerdo? Muy bien, lo que vamos a tratar sobre todo en esta sesión es un poquito sobre los procesos químicos que están implicados. Estos procesos químicos pues se tienen que integrar dentro de su video. Esto va a depender, pues van ustedes a considerar esta problemática sobre la que ustedes están planteando y sobre de ella pues van a considerar estos procesos químicos que están ocurriendo. En todos los procesos de contaminación hay una sustancia o algún proceso químico que está involucrado, porque precisamente eso es la contaminación, es la presencia de alguna sustancia que no debería de estar, ya sea en el suelo, en el agua o en el aire. Muchas veces esta sustancia pues es difícil de contener en un solo de estos medios, ¿no? Generalmente si está en el agua contamina el suelo y posteriormente el aire, etcétera. O sea, es difícil separar estos medios, ¿no? Generalmente uno conlleva a la contaminación del otro, perdón, pero finalmente lo que se les solicita es que, bueno, ustedes identifiquen dentro de su problemática cuál de estos medios está más afectado, ¿no? El suelo, el agua o el aire, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que van a hablar de basura sólida, desechos sólidos, pues seguramente lo más afectado es el suelo, ¿no? Si van a hablar de una industria textil, ¿no? De una industria minera, que depositan sus desechos en el agua, seguramente el medio más afectado pues va a ser el agua, ¿no? Si ustedes están hablando de una industria que emite una gran cantidad de gases, de emisiones gaseosas, pues el contaminado, el más afectado va a ser el aire. Finalmente va a ser muy difícil separarlos, pero basta con que ustedes identifiquen el medio que es, por lógica, sería el más contaminado de acuerdo a la problemática que ustedes van a plantear y van a describir algunos procesos químicos. Ahorita, ya después de que recuerde yo esta parte del proyecto, voy a mencionar algunos ejemplos para que se den idea de estos ejemplos que podemos revisar. En el caso del suelo, por ejemplo, la erosión, la quema de basura, la acumulación de residuos, ya sea de basura o de residuos de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, industriales o agropecuarios, ¿no? En el agua, por ejemplo, sobre todo las descargas de aguas contaminadas, o de aguas residuales, ya sea de aguas provenientes de casas habitación, ¿no? O ya sea de aguas provenientes de la industria, que generalmente, bueno, las más peligrosas son las industriales, hablando químicamente por todas las sustancias tóxicas que se están liberando, pero también las aguas residuales que vienen de las casas habitación también pueden tener una carga importante, sobre todo microbiológica, que también puede ser de preocupación, ¿no? Y en el caso del aire, pues la emisión de gases, que pueden ser tanto de efecto invernadero o gases tóxicos, que van a ser emitidos por medios de transporte o por los incendios, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya vamos a empezar con la temporada de sequía y de calor de mucho calor por lo que se ve este, en los pronósticos. Entonces, pues otra vez nos volvemos a enfrentar a esta temporada de incendios, ¿no? Entonces, igual habrá algunas zonas en donde será más común por las temperaturas que se pueden alcanzar. Y también, pues, esta es una problemática que si bien pudiéramos pensar que es natural, esta parte de los incendios forestales, pues finalmente es consecuencia de toda la actividad humana, ¿no? Si no hubiera erosión y con esto se secaran los pastizales y los árboles, entonces no habría vegetación seca que se pudiera quemar, ¿no? La vegetación fresca no va a producir un incendio. Entonces, bueno, todo es parte de la problemática. O recuerden que también hay algunos incendios provocados, ya sea accidentalmente o ya sea eh, de manera intencional. Entonces, estos incendios, pues también, básicamente lo que más afectarían sería el aire, aunque también podríamos considerar la erosión y el daño a los suelos. Ajá. Pero bueno, ustedes consideren el medio que más se vería afectado, ya sea suelo, agua o aire, de acuerdo al proceso de contaminación que ustedes están describiendo. Ya para terminar su video, van a mencionar las acciones sostenibles
que van a ser ecológicas, económicas y sociales. Recuerden que esos son los aspectos del desarrollo sustentable. Esto lo trabajamos en la actividad integradora 5 de la semana pasada. Entonces, bueno, tienen a la mano su documento con más de 100 acciones que son recomendadas. Entonces, pueden hacer uso de esa bibliografía. Y bueno, estas acciones pues tienen que estar encaminadas pues claramente a la problemática que ustedes eligieron desde el principio. Entonces, todo tiene que ser coherente al tema, ¿de acuerdo? Al final van a mencionar algunas políticas ambientales que estén relacionadas con la problemática, que puedan hacer algo para la disminución de esa problemática que ustedes están describiendo. Ya la sesión pasada mencionamos que, y ya les mostré algunos ejemplos, mencionamos que no necesariamente tienen que ser políticas, porque puede ser que su problema sea muy específico, ¿no? Muy, a lo mejor no encuentran algo que coincida. Entonces, bueno, no necesariamente tiene que ser una política ambiental, ni nacional ni internacional. Recuerden que hay de los dos tipos, los que solo consideran el territorio nacional y las que México firma con otros países. Pero bueno, si no tienen a la mano o si no recuperan alguna política ambiental que esté relacionada con la problemática que ustedes van a plantear, pueden describir algún plan o algún programa que se esté implementando en su comunidad que pueda ser útil para la disminución de la problemática. ¿De acuerdo? Y por último, la reflexión. Hasta la reflexión el video tiene que ser descrito de manera verbal. En la reflexión van a mencionar las consecuencias ecológicas, sociales y económicas de no atender el problema ambiental. ¿De acuerdo? Es importante que este, hasta aquí, hasta esta parte, lleguemos describiéndolo de forma verbal. Aquí en este video, en esta actividad, nada se va a describir de manera escrita, todo es verbal y hasta el final pues tiene que estar acompañado de una explicación de manera oral. Ya les recomiendo que utilicen un apoyo visual, así como estoy utilizando en este momento un apoyo en forma de texto, es lo más adecuado. Realizarlo solamente en forma personal, o sea que se vean ustedes en el fondo pues puede ser un tanto, puede dificultar un tanto la evaluación, porque bueno, puede ser que alguna frase, algo mal dicho no se puede interpretar tal cual como lo que ustedes están queriendo queriendo decir dentro del video. Entonces, pues lo más importante es que vayan siguiendo el orden de la información que se está solicitando. Y si ustedes lo hacen de manera escrita, como yo lo tengo aquí, pues entonces esto le da bastante orden al video. Y entonces esto me permite pues identificar que efectivamente ustedes están describiendo lo que se está solicitando. Entonces sí les solicito que tengan un apoyo. Si no quieren un apoyo escrito, puede ser un apoyo visual, o sea, en imágenes y bueno, ya con eso ya estaríamos, ya se puede observar el lugar o el contexto del que ustedes están hablando y pues es mucho más enriquecedor, ¿no? Que solo estar escuchando la información. Recuerden que un video tiene que tener dos elementos, el elemento visual y el elemento auditivo. Entonces, en este caso, su elemento auditivo pues sería lo que ustedes están describiendo y su elemento visual sería un apoyo, ya sea en forma de texto o en forma de imagen para que se apoye la información, ¿de acuerdo? Y no olvidemos, muy importante, la liga del video. Recuerden que el link tiene que ser visible. Recuerden verificar muy bien los permisos del video que van a entregar y sobre todo, y también recuerden las referencias. Independientemente, aunque sea una problemática que a lo mejor ustedes puedan describir de manera por experiencia, porque a lo mejor es un problema que está cerca de ustedes y por su experiencia pues pueden describirlo. Finalmente, es importante en algunos puntos hacer eh, un poco de investigación. Entonces, esas referencias que ustedes van a utilizar, por favor, intégrenlas en el documento Word que van a entregar, donde van a entregar su liga. Y estas referencias pues tienen que estar bien elaboradas y estructuradas de acuerdo al manual de citas y referencias. No desatiendan esta parte porque recuerden que es el proyecto integrador. El impacto de la evaluación es mucho más alto que en el caso de las em, este,
actividades integradoras, y entonces esta falta de referencias pues puede impactar de manera importante su evaluación final, ya no solamente del proyecto, sino ya de la evaluación completa del módulo, ¿de acuerdo? Entonces, pues les recomiendo muy bien, aunque sea integrar una referencia, como mínimo tendrían que consultar alguna referencia aunque sea, y integrarla dentro de su documento Word, ¿de acuerdo? Muy bien. Voy a, bueno, voy a seguir tantito acá y ahorita les voy a presentar un video muy breve. Bien, entonces, si observan, durante durante este proyecto integrador, pues van a integrar técnicamente así literal como la intención del proyecto, pues integrar todo el conocimiento que hemos ido este, aprendiendo durante el módulo. Vamos a hablar sobre el ecosistema, vamos a hablar sobre las reacciones químicas que ocurren, vamos a hablar sobre los servicios ecosistémicos, las acciones sustentables y las políticas ambientales. En este caso, bueno, a lo largo de las sesiones, pues se han desarrollado toda esta temática. Considero que la parte de las reacciones químicas que están relacionadas precisamente con estos procesos de contaminación sería lo que nos haría falta revisar para que ya tuviéramos completo este contexto para poder realizar un buen proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de las reacciones químicas y cómo esas reacciones químicas efectivamente son las que pueden marcar de manera importante esta interacción en alguno de los medios, ¿no? Ya sea en el agua, en el aire o en el suelo, dependiendo del tipo de contaminante. Aquí aprovechando, vean la imagen, vean cómo la imagen está citada. Esta es una cita. La cita se encuentra entre paréntesis. Tenemos al autor y la cita es corta porque las citas son solamente están dentro del texto, dentro del documento, y ya al final ya puedo consultar la referencia bibliográfica completa ya cuando integramos el link. Aquí en la cita solamente se coloca entre paréntesis el autor y la fecha de publicación. En este caso, como no tiene fecha el documento, pues solamente le indiqué SF, que significa sin fecha, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué transformaciones químicas ocurren? Un ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuando las industrias, esto también ocurre, por ejemplo, en los incendios forestales o ocurre en el transporte, ¿no? En el uso de vehículos. Entonces vamos a liberar una serie de gases. Estos gases, por ejemplo, cuando son de la familia del azufre o del nitrógeno, por ejemplo, aquí los óxidos de azufre o de nitrógeno, pues se van a liberar en la atmósfera. Entonces, como son gases, pues estos se van a adaptar también al estado gaseoso de la atmósfera. Entonces, estos gases de azufre y de nitrógeno son liberados originalmente a la atmósfera y entonces se van a dispersar junto con los otros gases que están presentes en la atmósfera. El problema de estos gases es que pueden o son capaces de reaccionar tanto con la humedad como con la luz solar. Recuerden que la atmósfera, pues, bueno, tanto a la atmósfera como a la superficie terrestre, pues van a llegar esas radiaciones solares, sobre todo en forma de radiación UV. Entonces, cuando esas radiaciones solares o cuando la humedad de la misma atmósfera está en contacto con estos óxidos de nitrógeno y azufre, lo que va a hacer es que van a reaccionar. Sufren una serie de reacciones químicas o de procesos de transformación química y nos van a producir, por ejemplo, ácido sulfúrico, como este que está aquí, ácido nítrico, ¿ah? Ácido nitroso. ¿Ah? Entonces nos van a producir varios tipos de ácidos. Esto ocurre cuando ocurre la transformación precisamente entre los óxidos de nitrógeno y de oxígeno con la humedad y aparte interviene la radiación UV solar. Entonces vamos a tener una serie de ácidos que se han formado en la atmósfera. Eso no es natural porque esos gases no deberían de estar ahí, pero cuando ya se encuentran ahí debido a las emisiones por las actividades humanas, entonces se transforman y vamos a generar estos ácidos. Estos ácidos, pues como ya lo vimos en la actividad integradora 1, recuerden que los ácidos son sustancias que tienen un pH abajo de 7 y bueno, que si son muy
tienen un pH muy ácido, ¿no? Ya muy abajo en la escala, entre el 1 y el 0, pues pueden ser ácidos muy peligrosos. Recuerden que tanto los ácidos como las sustancias alcalinas en los extremos de la escala de pH son de riesgo, ¿no? Sin embargo, aquí, como estos ácidos que se producen están muy diluidos, porque aquí hay una gran cantidad de partículas de agua, porque es precisamente vapor de agua. Entonces, estos gases, estos ácidos, entonces en realidad se diluyen en el agua cuando se precipita en forma de lluvia. Entonces, cuando precipitamos en forma de lluvia, esta agua va a estar ácida, esta lluvia va a estar ácida. Y entonces a esta lluvia es lo que se le conoce como lluvia ácida. ¿Ok? Entonces la lluvia ácida originalmente se forma a partir de gases, pero esos gases al subir a la atmósfera, pues se transforman a ácidos cuando se combinan con el agua que está en la atmósfera, y cuando ya se precipita finalmente esa humedad, esa agua en forma de lluvia, entonces se le va a llamar lluvia ácida. Entonces, obviamente la lluvia al caer, pues puede caer tanto en espacios naturales como el que vemos aquí, o en espacios urbanos como los que podemos tener en las ciudades. Si se deposita en espacios naturales como los que encontramos aquí que se ven las montañas, el agua, pues lo que va a estar haciendo, pues va a estar afectando el ciclo natural de esta vegetación, de estos cuerpos de agua. Los vegetales empiezan a perder fuerza en sus raíces, ¿no? Hay menos producción de frutos, no hay menos producción de follaje. Se pueden incluso pues ya llegar a secar las raíces, y con esto todo el vegetal. Entonces afectaría por completo el ecosistema. Si esta lluvia ácida se deposita en ecosistemas urbanos como nuestras ciudades, pues entonces estaría afectando a puede afectar a las fachadas, ¿no? A la pintura de los autos, la pintura de las fachadas, puede afectar incluso la piedra, el material de construcción. Entonces, finalmente, en cualquiera de los medios en donde se encuentre, va a causar alteraciones porque no es un pH natural. El pH natural de la lluvia tendría que ser neutro. Recuerden que el agua tiene que tener un pH neutro, es decir, 7 o muy cercano a 7, ya sea un poco arriba o un poco abajo, pero ese sería el pH natural. Sin embargo, ya con estas modificaciones por la actividad humana, el pH podría descender, y entonces eso ya no sería natural, y esto estaría afectando tanto a los seres vivos en donde se deposita esta lluvia, o a la urbanización, ¿no? Sí, a los elementos urbanos dentro de una ciudad. Eso es un ejemplo de transformación química, ¿de acuerdo? ¿Por qué es una transformación? Pues porque originalmente, también esto lo podemos llamar contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Los contaminantes primarios pues se refieren a todos los contaminantes que se liberan originalmente de las fuentes originales, por ejemplo, ya sea el transporte, ya sea la industria, ya sea las ciudades. Entonces se liberan originalmente esos contaminantes primarios. Me van a producir, por ejemplo, monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno. Se liberan de las fuentes originales, por eso se llaman primarios, y todos estos pueden sufrir transformaciones, ¿no? Y ya cuando se transforman, ya sea porque están en contacto con humedad o están en contacto con radiaciones solares, se van a transformar en contaminantes distintos a los originales. Por ejemplo, ácido nítrico, peróxido de hidrógeno, ácido sulfúrico, ozono, trióxido de azufre, que generalmente se consideran potencialmente más peligrosos, ¿no? Entonces, además de que vamos a tener una serie de contaminantes distintos a los originales, esos contaminantes generalmente también se pueden considerar más peligrosos, ajá, y más dañinos para la salud y para los entornos. Vean también cómo esta imagen tiene su cita. Aquí tenemos el autor y tenemos aquí el año de la fecha. Hay veces que no trae la fecha completa. Si trae la fecha completa de emisión del recurso, pues sí se puede poner la fecha completa con día y mes. Aquí si solamente tenemos el año, pues ponemos el año. Entonces en la cita solamente integramos el autor, una coma, el año o la fecha de publicación, y entre paréntesis la cita. Entonces ya con esto ya estoy bien. Ya ustedes pueden incluir cualquier imagen que esté
relacionada con la temática que ustedes están describiendo. Y ya con que le pongamos la cita, pues ya estamos cumpliendo con el manual de citas y referencias. Ya cuando al final hagamos la referencia correspondiente, entonces estaríamos cumpliendo con el manual de citas y referencias, ¿de acuerdo? Otra reacción química que también ocurre muy común y que también se pueden encontrar, por ejemplo, los que vayan a hablar sobre el transporte, sobre los incendios forestales, sobre la quema de basura, sobre las industrias, ¿no? Con emisiones gaseosas. Entonces, ¿por qué? Pues porque este tema está involucrado con la utilización de combustibles y la liberación de emisiones gaseosas que, bueno, son generadoras de procesos de efecto invernadero o de algún efecto tóxico nocivo para el ambiente o para los organismos vivos. Entonces, la combustión es una de las reacciones más comunes que ocurren en nuestro entorno, ocurren todo el tiempo cuando utilizamos el auto, cuando utilizamos la estufa, cuando utilizamos el boiler de nuestro baño. Entonces, es una reacción muy común, muy frecuente. Es muy útil para nosotros porque podemos sacar mucha ventaja, podemos obtener energía y movimiento a partir de esta reacción. Entonces, pues por eso representa una reacción importante en nuestras vidas. Aquí tenemos que tener presente una sustancia que se llama un combustible, por eso se llama combustión. El combustible está en contacto con el oxígeno del aire y entonces esto va a generar pues lo que nosotros conocemos típicamente como calor o fuego directamente, como en el caso de la estufa o del boiler, ¿ah? Esto pues nos va a generar la ventaja de generarnos energía en forma de calor y que nosotros podemos utilizar pues a nuestro beneficio. Ujú. Pero bueno, en el momento en que se realiza esta reacción química, pues también se produce una serie de gases. La mayoría de las veces, bueno, siempre se tiene que producir dióxido de carbono y vapor de agua por la misma naturaleza de la reacción. Sin embargo, dependiendo de qué tipo de combustible estemos quemando, porque recuerden que existen muchas sustancias que se pueden quemar, estos son combustibles, y entonces dependiendo de la naturaleza del combustible, pues se podrían también liberar otras sustancias, muchas más sustancias, y algunas de ellas podrían ser bastante tóxicas, como ya lo vimos en el caso de la semana 1, donde trabajaron con el convertidor catalítico. Recuerden que se pueden generar algunas sustancias como el acetileno que pueden ser de origen cancerígeno. Esto ya dependiendo del combustible que se esté quemando, ¿no? Si es gasolina o algún derivado del petróleo, pues puede tener algunos compuestos aromáticos que pueden ser transformados a sustancias que son peligrosas para la salud. Entonces, este es otro ejemplo. Esta reacción pues aplicaría para los que en su video van a plantear problemas relacionados con incendios, ¿no? Ya sea quema de basura, ya sea, bueno, no incendios porque puede ser controlado, pero bueno, incendios forestales, quema de basura, industrias, ¿no? Emisiones gaseosas por industrias o emisiones gaseosas por el transporte vehicular o el tráfico vehicular más bien, ¿vale? Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo el proceso más bien los productos de combustión o la quema de gases. Todos estos son gases. Toda la combinación de ellos producen lo que conocemos como el gas natural. Y vean cómo todos estos gases están formados por carbono e hidrógeno. Básicamente, la constitución básica de un combustible es esa, carbono e hidrógeno. Cuando se someten al proceso de combustión, vean cómo todos liberan dióxido de carbono y agua. Entonces es lo que les comento, la combustión de manera, por la naturaleza del combustible, siempre va a liberar vapor de agua y dióxido de carbono. Sin embargo, ya dependiendo de lo que estemos nosotros quemando, va a tener otro tipo de emisiones. Más energía. Esa energía es muy importante porque esa energía es la que precisamente nosotros aprovechamos. Ajá, energía en forma de calor, energía en forma de movimiento, en el caso de los motores. Y esta energía pues nos es muy útil para nuestra vida diaria, por eso es muy frecuente esta reacción, ¿de acuerdo? Aquí igual tenemos la cita, entonces igual pues les recomiendo
ir citando si es que van a utilizar imágenes. Aquí tenemos las referencias. De acuerdo a las citas, les voy a enseñar, por ejemplo, aquí tenemos la referencia Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin fecha, generalidades de la lluvia ácida, y aquí ya tenemos la liga o el link que me permite ir hacia la página, ¿no? Esta ya es la referencia. Entonces les voy a enseñar la cita de esta referencia. ¿Mm? Aquí está. Ajá. Esta es la cita. Vean, en la cita solamente, digámoslo así que es resumido. En la cita solamente tenemos el autor y la fecha. Y ya la referencia completa. Tenemos ya el nombre completo del autor con el nombre del documento que estamos consultando. La fuente es la página de este Ministerio de Ambiente y el link en donde podemos revisarlo. ¿De acuerdo? Entonces, todas las actividades, a eso nos referimos cuando hablamos de citas y referencias. Tenemos que citar cada imagen o cada párrafo y al final se incluyen todas las referencias en donde podemos ya revisar ya la referencia completa si es que tenemos interés en consultarla. ¿Alguna duda hasta acá? Voy a cambiar mi ventana. Hola amigos, yo soy Diana y en el Explora Home de hoy hablaremos sobre la lluvia ácida. Bueno, en este video les van a describir un breve experimento muy sencillo pero muy ilustrado sobre la lluvia ácida. Le bajo el volumen y yo les explico para que no se vicie aquí el sonido. Muy bien. En este experimento, lo que quieren demostrar es el efecto de la lluvia ácida, es decir, el agua con una acidez mayor al agua natural. Entonces, bueno, recuerden que el agua natural tiene que tener un pH de 7 o muy cercano a 7. Y cuando la lluvia ácida, cuando se forma la lluvia ácida, precisamente por la presencia de estos ácidos, pues el pH va a disminuir y precisamente esto hace que el agua se le denomine como lluvia ácida. Entonces, en este experimento, pues se utilizan 3 líquidos. El primer líquido es vinagre, este de en medio es agua y de esta orilla que se ve turbio, pues es jugo de limón. En este caso, recuerden que el agua tendrá que ser neutra y tanto el vinagre como el jugo de limón son sustancias ácidas. Entonces vamos a ver los efectos que tiene esta acidez en los gises, en este caso, que están hechos de sales, que están aquí, es para demostrar pues los efectos que pueden tener sobre algún material, ¿no? Se podría hacer la analogía con algún material de construcción, ¿no? Con los ladrillos, con el adoquín, ajá, o con el revestimiento de las mismas construcciones. Entonces, para eso se han utilizado los gises, que originalmente pues tienen algunas sales, especialmente de calcio, que es lo que permite pues que pinten, ¿no? Los pizarrones. Entonces, lo que se va a hacer, Utilizar vinagre blanco. Está utilizando vinagre, agua y jugo de limón y los gises blancos, como ya les expliqué. Entonces, es muy sencillo el experimento. Lo único que va a hacer, pues, es introducir los gises a cada uno de los medios. Vean, el jugo de limón, el del medio es agua y el de la otra orilla es vinagre. Vean cómo el vinagre empieza a burbujear. Vean cómo en el agua solamente burbujeó un poquitito al inicio de que introdujo el gis. Esa es el agua, ya no hay burbujas. Y el jugo de limón, vean todo lo que espumeó. Aquí no se ve tanto por la turbidez misma, entonces no se nota una diferencia entre la turbidez de uno y otro. Pero bueno, vamos a ver, vean, en este caso aquí tenemos el vinagre. El vinagre, vean toda la materia que se desprendió del gis.
Ajá, entonces esto hace pues ya que se quede turbio, que sea turbio ya este líquido. Vean todo lo que se desprendió, el material está ahí abajo. Esta es el agua, esta es el agua pura, esta es una sustancia que tiene un pH neutro. Entonces el pH no causó ningún daño en el gis y vean cómo el gis está íntegro. Claramente, pues sí, se desprende un poquito de material que está eh, enturbia un poquito el líquido. Sin embargo, esta turbidez no es debido a la presencia de acidez, sino porque en sí misma el agua es una sustancia que disuelve. Entonces, cuando está en contacto con algún material, pues se intenta disolverlo, pero no es por efecto de la acidez. Entonces, pueden ver que no hay una cantidad de material representativa que se haya desprendido del gis. ¿Ah? Ese es el agua. Y aquí tenemos al limón. El jugo de limón, pues es difícil de verlo por porque en sí es un líquido que no es totalmente transparente, entonces esto dificulta la visión, pero finalmente ustedes pueden ver que aquí arriba tenemos el material y aquí abajo también tenemos material y se ve mucho más turbio que originalmente se veía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la acidez también desprendió este, este, este material y entonces pues vamos a tener precisamente la pérdida del material con la acidez. Esto es lo que pasa con los materiales de construcción. Entonces, cuando en una zona urbana está en contacto con precisamente la lluvia ácida, pues entonces empieza a desgastar los materiales de construcción. ¿M? Aunque este desgaste puede ser muy, muy lento, no muy paulatino, sí puede llegar a ser importante, ¿no? Ya con el tiempo o cuando precisamente esta lluvia ácida es muy frecuente, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esos son ejemplos de procesos químicos que estarían implicados. En este caso, sí es difícil para ustedes identificar algún proceso químico determinado. También pueden mencionar las sustancias químicas que estarían implicadas en el proceso de contaminación del que ustedes están hablando, para que también se considere como esta parte de la descripción química dentro de su actividad, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a volver a mi presentación. Muy bien. Vamos a describir las características del foro. Recuerden que el foro de integración en esta semana es muy importante. Su ponderación dentro del módulo es importante, entonces pues es importante considerar su participación. Hoy ya estamos en viernes, a lo mejor yo sé que puede ser complicado a veces participar durante toda la semana, pues por sus labores, ¿no? Y puede ser difícil que entren todos los días a la plataforma. Pero bueno, si no han participado, pues los invito a que participen el día de hoy. Todavía tendremos sábado y domingo para participar. Entonces, bueno, espero que puedan cubrir sus 5 aportaciones. Recuerden que el foro de integración sí es importante cubrir 5 aportaciones mínimas para que pues la evaluación sea óptima para este foro. Entonces, pues es una buena oportunidad para poder, para no perder esta parte de la evaluación. ¿De acuerdo? Bien, entonces el foro de integración aborda durante esta semana, bueno, más bien este módulo, porque es la única semana de este foro, el calentamiento global. Vamos a tener un planteamiento detonador. Ya saben que el planteamiento es lo primero que se tiene que responder para que a partir de esta primera respuesta ya ustedes ya puedan empezar a generar otras ideas con sus compañeros. El planteamiento detonador está formado por 2 conceptos, por así decirlo, 2 preguntas. Entonces, pues les recomiendo que desde la primera aportación ya respondan las 2 para que se pueda considerar como una aportación completa. Van a responder qué es el calentamiento global y cómo se puede atender desde una perspectiva del desarrollo sostenible.
Ya conocemos qué es el desarrollo sostenible porque ya se trabajó en la actividad integradora 5 y ahorita pues vamos a abordar qué es el calentamiento global, aunque finalmente pues es un tema muy conocido, ¿no? Ya lo conocemos mucho. También lo están trabajando durante el proyecto, en el foro Aprendiendo. Entonces, aquí les comento que los dos foros están abordando la misma temática, entonces pues les recomiendo pues aprovechar y participar en los dos, también en el foro Aprendiendo. Recuerden que en el foro de integración sí es importante que se cubran 5 aportaciones mínimas para que la evaluación sea buena. En su primera aportación van a responder el planteamiento del foro. Esto es, pues, responder qué es el calentamiento global y cómo se puede atender desde una perspectiva de desarrollo sostenible. Entonces, todo en una sola aportación, por favor. Los dos, bueno, es un planteamiento, pero estos 2 puntos en la primera aportación. En la segunda y tercera aportación, pues van a revisar. Recuerden que es importante, el foro precisamente es una actividad colaborativa, entonces leer las aportaciones de sus compañeros. Ahorita pues ya se juntaron varias, ¿no? Al principio pues es más sencillo porque pues hay menos y les da tiempo de irlas leyendo, por eso es recomendable participar durante la semana. Ahorita pues ya son más participaciones, entonces bueno, pero sí lo recomendable es pues tratar de leer la mayor parte y poder hacer sus aportaciones de acuerdo a las participaciones de sus compañeros que les parezcan más interesantes, más enriquecedoras y que ustedes consideren que pueden enriquecer aún más. En su cuarta participación, van a revisar si alguien hizo algún comentario sobre alguna de sus aportaciones y responderle, ¿no? Por haberles respondido a ustedes. Recuerden, estas retroalimentaciones es necesario que estén nutriendo al foro, es decir, que incluyan información valiosa que pueda aportar al foro precisamente con información. No son consideradas las participaciones de muy bien, te felicito, pienso lo mismo que tú, me gusta mucho tu aportación, no porque no sean buenas, porque sí es importante y se les invita finalmente a que colaboren entre ustedes, pero bueno, no estarían integrando información que estuviera enriqueciendo el foro. Entonces, esta es una de las consideraciones. Esta información tiene que enriquecer al foro, ¿de acuerdo? Y al final, pues en su última participación, van a elaborar una conclusión. En la conclusión se trata de que ustedes puedan hacer una lectura de todas las aportaciones de sus compañeros a lo largo de la semana y a partir de todas esas participaciones, pues ustedes elaborar una conclusión a partir ya de todo lo integrado dentro del foro. Por lo tanto, la conclusión se debe de realizar a partir del día viernes, es decir, el día de hoy ya pueden empezar a realizar su conclusión. Si es que no la han realizado, pueden realizarla a partir de hoy para que ya sábado y domingo ya no tengan que preocuparse por participar en el foro. Finalmente, de todas formas, el foro va a estar disponible para trabajarlo durante este sábado y domingo. Pero bueno, si lo pueden dejar terminado hoy, pues ya, qué mejor para que ustedes ya puedan descansar el fin de semana. Entonces, a partir de hoy pueden realizar su conclusión. ¿Por qué a partir de hoy? Porque aquí ya estaríamos cerrando la semana, ya formalmente, no ya los días hábiles. Ya podrían leer una buena cantidad de aportaciones de sus compañeros y ya sería una conclusión aceptable porque ya estaríamos cubriendo una buena parte de la información, ¿de acuerdo? Sin embargo, los que por alguna razón pues se les dificulta la entrada durante la semana al foro, pues todavía consideren que sábado y domingo, hasta el domingo 16, todavía tendrían disponible este foro para que puedan participar, ¿sale? Muy bien, entonces ya nada más para cerrar esta parte de la sesión, pues vamos a hablar un poquito del calentamiento global. El calentamiento global pues es un fenómeno que que ocurre cuando hay absorción de energía por parte de la Tierra. Esta energía proviene del Sol. Este es un fenómeno natural porque, bueno, finalmente al estar cerca de una estrella, como en este caso el Sol, pues estamos recibiendo su energía. Sin embargo, la problemática viene cuando pues la gran cantidad de gases o de emisiones gaseosas que se generan en la misma Tierra por la actividad humana, entonces es difícil que regrese al espacio
y que esto permita, pues, de cierta forma, que la Tierra se vuelva a enfriar. Al no poder enfriarse porque el calor no puede salir, entonces el calor se concentra en mayor cantidad de lo que debería, y entonces esto empieza a aumentar la temperatura y esto es lo que se conoce como calentamiento global, con las posteriores consecuencias que ya se conoce como cambio climático, que es consecuencia de precisamente de este calentamiento global. Y este cambio climático pues ya implica toda una serie de modificaciones, ¿no? En los climas, en las corrientes de aire, en las corrientes marinas, etcétera, que es lo que está ocasionando, pues, precisamente todos estos problemas ambientales que estamos viendo, ¿no? Que cada vez son más graves, ¿no? Entonces, el calentamiento global proviene de un efecto natural que se llama efecto invernadero. El efecto invernadero permite que la energía ingrese a la atmósfera, llegue a la superficie, y entonces esto le dé una temperatura adecuada a la Tierra para que la temperatura sea adecuada y la vida se pueda desarrollar. Entonces, si no existiera este efecto invernadero, en realidad la Tierra sería muy fría y no podría albergar vida, ¿no? Entonces, hasta cierto punto es un fenómeno natural, pero ¿qué pasa con la intervención del hombre? Entonces, la intervención del hombre y todas sus actividades lo que hace es que genere una serie de gases que se llaman gases de efecto invernadero, que varios de ellos ya los mencionamos, como por ejemplo dióxido de carbono o vapor de agua. Y entonces esto genera que la energía se atore, se quede aquí estancada y ya no pueda regresar al exterior, es decir, al espacio exterior. Y entonces ya no permite que la Tierra se enfríe de manera natural. Entonces esto va a generar que la temperatura aumente y esto va a ocasionar el calentamiento global. Entonces el efecto invernadero es natural, pero si ese efecto invernadero se exacerba o aumenta por causas de las actividades humanas, entonces a esto ya se le conocerá como calentamiento global. ¿De acuerdo? Aquí tenemos varios ejemplos de gases de efecto invernadero. Los más frecuentes y comunes siempre van a ser vapor de agua y dióxido de carbono, que son los que ya mencionamos hace rato, que se liberan de los procesos de combustión. Pero podemos tener otros como por ejemplo el metano, el óxido nitroso, el ozono, los clorofluorocarbonados. Estos gases se liberan en todas nuestras actividades. Por eso es importante que midamos nuestro uso de las tecnologías, de la tele, de la computadora, de la luz, de los aparatos electrodomésticos, etcétera, porque todos estos aparatos también desprenden estas ciertas cantidades de gases de efecto invernadero, aunque bueno, no se comparan con las cantidades enormes que se producen en otros tipos de industrias y sobre todo en algunos países muy específicamente, que son los países desarrollados, que son los que más emisión de gases de efecto invernadero tienen. Por ejemplo, algunas de las actividades que más liberan son la explotación maderera y agrícola, la generación de energía eléctrica, la calefacción de inmuebles, el tráfico de vehículos, la industria. Entonces son actividades que generan una cantidad considerable de gases de efecto invernadero. Vean aquí, esta gráfica es del 2012, ya hace 12 años, entonces ya es un tiempo bastante considerable. Y estamos hablando de que la emisión es de 54 gigatoneladas de dióxido de carbono. Entonces, recuerden el tema que vimos de la huella de carbono. Esta cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero se mide como huella de carbono. Por eso nos está diciendo que son 54 gigatoneladas de dióxido de carbono. Es una cantidad enorme de gases de efecto invernadero que la Tierra pues no puede manejar y entonces está produciendo este efecto que es el calentamiento global, ¿de acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, eso es el efecto invernadero. Ese es el calentamiento global. Ya por último, nada más voy a comentarles algunos aspectos sobre la evaluación del foro para que ya podamos concluir, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, consideren que para todas las actividades hay una rúbrica de evaluación y el foro pues no es la excepción. Tenemos una rúbrica para evaluar. En el criterio cognitivo pues se van a evaluar las aportaciones como ya les mencioné.
En la primera, respuesta al proyecto al planteamiento detonador. En la segunda y tercera, la retroalimentación a sus compañeros. En la cuarta, alguna respuesta, alguna réplica, alguna de sus aportaciones propias. Y en la última, que sería a partir de hoy, sería la conclusión. En el criterio actitudinal, pues evaluará que ustedes atiendan al 100% las indicaciones, desde la ortografía, desde que estén respondiendo los planteamientos como se están sugiriendo, que existan 5 aportaciones, etcétera. En el caso del criterio comunicativo, pues evaluará que sean claros, coherentes, que no tengamos faltas de ortografía. Recuerden que aquí la comunicación es totalmente escrita, entonces pues es importante cuidar la ortografía. Y si se necesita utilizar referencias de acuerdo al manual de citas y referencias. Aquí en este caso el foro, como puede ser un tanto, podemos utilizar nuestros conocimientos de cultura general y puede ser que en algún momento hagamos comentarios que sí sean propios, que no necesitemos ninguna referencia, entonces no es necesario la referenciación, pero si nos dan datos exactos, por ejemplo, si me están diciendo que el 30% de gases de efecto invernadero proviene de la industria ganadera y el 15% del tráfico de vehículos, etcétera. Entonces, esos son datos numéricos muy precisos que sí tienen que haber sido sacados de alguna fuente y entonces ahí sí tenemos que, cuando los datos son muy precisos, pues sí tenemos que evidenciar de dónde se ha tomado la información. Fíjense que las rúbricas del foro tienen un criterio que las demás actividades no, que es el criterio colaborativo. Esto es porque pues todos participamos en este foro, por eso tiene un criterio colaborativo. Aquí se evalúa que ingresen continuamente durante la semana, por eso les comento que se evalúa que ingresen durante toda la semana, que realicen preguntas con sus compañeros y que sus intervenciones promueven el diálogo. Es lo que les comentaba, en el foro siempre tiene que haber intervenciones que estén enriqueciendo la información dentro del foro. Y les solicito que, bueno, si ya no pudieron participar desde el lunes, al menos intenten participar a partir de hoy, viernes, sábado y domingo, para que tengan al menos 3 días dentro de la semana que hayan participado en el foro, ¿de acuerdo? Y por último, en el criterio de pensamiento crítico, pues se evaluará que argumenten sustentadamente sobre el calentamiento global, que reconozcan la importancia del desarrollo sostenible y que identifiquen el impacto de sus acciones en el entorno. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces consideren siempre la revisión de las rúbricas, tanto para cualquier actividad y en este caso para su proyecto integrador y su foro de integración. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si tengamos algún comentario, alguna duda hasta acá. Bueno, pues entonces damos por terminada la sesión. Fue un gusto para mí poder colaborar con ustedes. Espero que sus futuros módulos logren concluirlos con éxito, al igual que que ya va a concluir. Para el día martes, aproximadamente martes 18, ya podrían revisar su portafolio de evidencias. Les recomiendo que lo revisen para poder hacer cualquier comentario u observación. Y bueno, pues estamos pendientes al cierre, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues todo el éxito en sus módulos futuros. Y bueno, pues me despido. Ha sido un gusto para mí trabajar con ustedes. Hasta luego, que tengan buenas noches.